through the night. I can't turn down the noise. Say all the words out of my mind. Saludos amigos y amigas y espero que la estén pasando muy bien. Y hoy quiero actualizarlos sobre el valor de los nickels de plata, el que le dicen el de guerra. En inglés le dicen el wartime. Y sé que muchos de ustedes tienen estas monedas y cuando hacemos nuestra búsqueda de monedas en nuestro rollo, pues muchos encontramos estas monedas. Y les cuento brevemente que aproximadamente 10 meses después de la participación de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que comenzó en diciembre de 1941, después del ataque de Pearl Harbor, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos pues comenzó a producir monedas de 5 centavos de plata. Y estas monedas estaban hechas de una aleación de un 56% de cobre, 35% de plata, 9% de manganeso, pues en lugar del 75% de cobre y 25% de níquel, ya que las monedas se fabricaban, desde 1866. Pero tal vez usted se pregunte por qué cambió la composición metálica de las monedas. El cobre y especialmente el níquel eran metales con uso estratégico para la guerra y eran más valiosos que la plata en ese momento, increíble que parezca, pero fue así. Bueno, por ejemplo, el material níquel podría usarse para endurecer el metal en tanques pesados y para otros fines militares. Interesante, ¿verdad? Lo que es la historia y el por qué se toman ciertas decisiones. Sin embargo, hoy en día las monedas de plata níquel pues contienen un 0.056 y un poquito más de onzas de plata, con la plata pues a un precio contado actual, y cuando digo actual, octubre del 2020, porque recuerden que los precios en los metales preciosos como el oro, la plata, platino, etcétera, pueden bajar como pueden subir. Así es que siempre pueden ir a Google y les dirá los precios actualizados en metales. Pero entonces la onza para octubre del 2020 están en $24 y hacen que cualquier plata níquel valga al menos en esta moneda $1.35 cada uno. Obviamente dependiendo de las condiciones. Y los ejemplares circulados pues son bastante fáciles de obtener hoy en día y se pueden comprar los rollitos para aproximadamente localizar el valor en estas monedas, si se consiguen cuando se hacen estas búsquedas en estos rollos. Pero recordemos que naturalmente algunas de estas monedas pues valen mucho más, especialmente si están en un estado de mint state bastante alto, así como es importante pues los detalles en los escalones completos que lo van a encontrar en el reverso de la moneda, y esto lo digo para los principiantes. Sé que muchos de ustedes ya tienen este conocimiento. O si son una de las monedas que tienen variedades y que llegan a ser raras, pues entonces los precios llegan a ser mayores, como por ejemplo el níquel de 1943P, que tiene el 3 sobre el número 2 y lo pueden observar en pantalla. Y se pudiera conseguir, de acuerdo a las condiciones, la calificación desde $125 si tiene una calificación XF, hasta $5,500 si la calificación llega a ser MS67 con full step, o sea, escalones completos. Pero también les diré que existe otro tipo de variedad, que es la moneda de 1943P Double Die, que es doble, con un valor de $55 si tiene la calificación XF. Si tiene una calificación MS60, es posible que se consigan en $300, pero si se consigue una calificación de MS67 Full Steps,
los escalones completos en la parte reversa, se puede conseguir hasta en $7,500. Y obviamente hay otro tipo de monedas como el del año 1945p, que también es double die, y su valor pudiera alcanzar $52 si su calificación es XF. Si es MS60, pues se consiguen en 275 aproximadamente. Y si es una calificación más alta como MS66 con los escalones completos, el full step, entonces lo pueden conseguir hasta en 11,500 o venderlo por esa cantidad. También existen sets o conjuntos que ya tienen las 11 monedas de 1943 nickel de esta de Wartime, de plata con fechas y acuñamientos de ceca calificado pues aproximadamente como MS63, que se pueden conseguir alrededor de $149. Obviamente todo depende de su calificación. Otro detalle es que la moneda de 1943p, que tiene la variedad de 3 sobre la 2, queremos estar bien pendiente de ella. Necesitamos ciertas herramientas como lupas para poder observarlo. Así como hay otra moneda que es el que le dicen que tiene 2 ojos. Y a veces pasamos por alto estas monedas que son bastante raras, bueno, que son variedades, pero que se consideran raras, pero son detallitos que debemos estar pendientes. Y esto de los 2 ojos lo pueden observar en el perfil del lado izquierdo, en el anverso de la moneda. Obviamente no quiero que se confundan también, porque algunas de estas monedas también se acuñaron con aleaciones anteriores de 75% de cobre y 25% de níquel, que se hicieron por error a partir de unos planchets sobrantes. Así es que estos años son bastante tricky, pero esos detallitos hacen de que uno abra los ojos. También hay otro níquel de 1942p hechos de la aleación original, así como algunos de 1946 hechos con la aleación del tiempo pues de la guerra. Y bueno, ya para finalizar, porque esto es largo y extendido, yo lo único que le estoy haciendo es dando como un resumen. Pero a medida que se va leyendo la historia de cada una de estas monedas, encontrarán mucho más información. Y hasta el día de hoy, las monedas de 5 centavos de estas de guerra de plata continúan fascinando a los coleccionistas de monedas. Y hay muchas formas diferentes de recolectar estas monedas dependiendo de su interés y su presupuesto. Y si observan detenidamente sus monedas de 5 centavos, incluso pueden encontrar una de las monedas de variedades las más escasas. Y todas estas cositas que yo les menciono, si tienen libros numismáticos, lo van a encontrar ahí. Para más detalles sobre estas monedas, recuerden que casi siempre les dejo bastante sitio web numismático que pueden buscar en la cajita de información aquí abajito del video. Y pueden leer un poquito más sobre los detalles y las composiciones de metales. Pueden ir al usacoinbook.com. Como si necesitan hacer pausa para que lo escriban, es uno de los sitios web preferidos que siempre se los recomiendo a todos ustedes, porque van a encontrar no solamente los detalles de todas las monedas de Estados Unidos, sino también en ocasiones, si van un poquito más abajo, una vez localizan la moneda que quieren investigar, les da cantidades aproximadas de acuerdo a las calificaciones. Y espero que les haya agradado esta actualización de cuánto valen algunas de estas monedas nickel de plata de guerra, el Wartime.
Y si es así, pues agradecería muchísimo un dedito arriba. Sigan comentando, compartiendo mi video en sus redes sociales y si todavía no se ha animado a suscribirse, espero que lo considere y no se olvide de activar la campanita. Hasta aquí es mi video y nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Bye.